Esto es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Venir a Tierra Santa, la tierra prometida del pueblo de Dios, la tierra donde fluye leche y miel. Estamos en Jerusalén, la Jerusalén antigua. Miren el monte, parte del Monte de los Olivos. Sueño cumplido, estoy pisando el lugar donde Jesús estuvo. Dice la Biblia que caían gotas de sangre. Desde este punto, aquí, mirando su pueblo con dolor y tristeza, Jesús lloró. Estoy pisando tumbas de judíos. Un cementerio antiguo. ¡Ay, ay, ay! Casi me caigo. Los gusanos se salen de las tumbas. ¿Qué tal, viajeros? Hola, hola, hola. Saludo cordial. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé qué hora es en tu país. Les doy la bienvenida desde Jerusalén. Estoy en Israel. Estoy en la parte antigua de Jerusalén, con el sol dándome aquí en la cara, delicioso, calorcito sabroso. Jerusalén, una ciudad de 874.000 habitantes. Estoy aquí cerca del Monte de los Olivos, donde cerraré este video. Vamos a estar caminando por la parte antigua, lo que fue la antigua Jerusalén antes de que Roma la destruyera. Vamos a estar en el cementerio Yewis, un cementerio donde sepultaban a los judíos antiguamente en la época del rey David, hacia acá. Y vamos a estar en el Monte de los Olivos. Sueño cumplido. Me soñaba con estar en el Monte de los Olivos. Allá está la cúpula del domo, el domo de la roca, que ahora pertenece a los musulmanes. Ya hice un video ahí en el Muro de las Lamentaciones. Ve a buscarlo al canal. No se diga más, a lo que vinimos. Vamos a recorrer parte de esta antigua Jerusalén y cerramos con broche de oro en el Monte de los Olivos, donde me voy a quitar los zapatos para pisar donde Jesús vivió sus primeras horas de pasión. Bienvenidos a esta chimba video. ¡Que viva Latinoamérica! ¡Vamos! Vamos a ver qué nos encontramos en esta hermosura de misticidad. Esta es una aventura épica para mí, épica culturalmente, épica hablando como turista. Esto es algo muy épico, épico porque es inolvidable. O sea, las impresiones de la primera visita al lugar que uno se soñaba ir y se están viviendo en este momento. O sea, esto es inolvidable, esto es para la posteridad de mi vida. Y ustedes lo están viendo a través de Gabo Trip Viajando. Aquí de camino hacia el Monte de los Olivos me encuentro con hallazgos arqueológicos de la antigua Jerusalén, en donde han dejado allí a la vista, preservándose muchos de los muros antiguos que pertenecían a casas, ¿sí?, palacios de esa ciudad antigua de David, la que David construyó. Ahí están las puertas, era la puerta principal a la ciudad del rey David. Sí, y adentro estaba el palacio de David y estaba el templo de Dios. Y en este valle quedaba la antigua Jerusalén, que fue destruida por los romanos. Fíjense, viajeros, que la ciudad contemporánea sí ha sido construida más arriba. Mire que abajo, son más o menos unos 100 o 150 metros de profundidad, en donde han encontrado restos de la antigua ciudad de David. Con los siglos han construido más arriba y es lo que está construido aquí, que al otro lado está el Muro de los Lamentos, ¿sí? La parte alta, porque igual esto está lleno de colinas, hay muchas colinas, ¿sí? Pero aún con colinas han construido más arriba, y esas excavaciones de esos hallazgos arqueológicos de la antigua ciudad de David aquí en Jerusalén. Excavaciones dejaron encontrar parte de esas edificaciones que pertenecen a esa antigua Jerusalén, ¿sí? Dice que por acá cerca estaba la fuente de Siloé. ¿Qué tal esa cúpula de atrás? Bonita, ¿no? Viajeros,
recorriendo la antigua ciudad de David aquí en Jerusalén. Les quiero contar esta anécdota, ¿cómo les parece? Una anécdota que me pasó ahorita saliendo por el filtro del Muro de los Lamentos. Resulta que una persona, un rabino, pues el rabino pues tiene su vestimenta especial y se identificó como rabino. Se identificó como rabino y entonces ahí mismo me hizo esta pulsera con lana, un hilo de lana, me lo puso aquí. Y me impuso manos, como acostumbran los judíos, me impuso manos y empezó a orar y me preguntó qué motivos para orar, qué familia, qué niños, qué sí, prosperidad. Y entonces empezó a hacer una oración por mí y yo dije, detrás de esa oración, eso no es gratis, eso detrás de esa oración va algo preciso. Sacó un billete de 200 shekel, entonces me dijo, give me 200 shekel, sí, que para que se me hicieran realidad esas peticiones, esa oración. Entonces yo, en ese tipo de casos, viajando, cuando empiezan a pedir dinero, pues yo siempre tengo dinero, el más menudo, el más pequeño, y alcancé a sacar un billete de 20 shekel, se lo entregué, y no, me lo devolvió y me dijo, de 200 shekel, sí, 200 shekel, 200 shekel. Entonces cuando me empiezan a pedir a mí cosas grandes, 200 shekel es muchísima plata, mucha plata, mucho dinero. No, inmediatamente empecé a hablarle en un idioma que yo me inventé, el idioma que yo me he inventado para viajar. Y entonces yo me inventé un idioma cuando me empiezan a pedir plata en las calles de cualquier ciudad. Me dio resultado en la India, en Egipto, me ha dado resultado en Francia, me ha dado resultado en muchas partes. Y es que cuando él me insistía en los 200 shekel, yo empecé a hablarle mi idioma. Sí, cualquiera diría, no, eso es lo más parecido a árabe, no sé qué. Y yo dije, ¿qué tal que resultara uno sin darse cuenta diciendo términos en árabe o algo y alguien escuchara y fuera algo ofensivo? Pero a mí me ha dado resultado. Y entonces él viendo que no, que insistía, yo, entonces viendo que no nos entendíamos, o sea, se hizo a un lado y me dejó. Yo dije, adiós pues que te vi, a sacarle dinero a otro. Seguimos en la ciudad antigua de David en Jerusalén. Los judíos también tienen derivaciones, unos como radicales y otros menos radicales. Datos en Jerusalén, chimba de dato. En Jerusalén el 73% de la población es judía, son judaicos, y el 20% son musulmanes. O sea que hay como un 6 o 7% más o menos de cristianos, ¿no? Porque acuérdense que aquí cohabitan tres religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo. Entiéndase cristianismo como, porque el cristianismo también tiene dos corrientes. Cristianismo, el catolicismo, que se inventó el emperador Constantino en el siglo III, y está el cristianismo que, digamos, murió o quedó en stand-by, en pausa, en el siglo III, cuando Constantino, para no masacrar más cristianos, decidió sincretizar el paganismo que había en la época más la adoración al dios Sol. Por eso ustedes ven en la iglesia católica hay símbolos en el altar de la iglesia católica que tiene un sol, y en el Vaticano las prendas del Papa tienen un sol. Acá arriba, el gorro que él se pone acá arriba tiene un sol. No estoy ofendiendo a nadie, se trata de cultura, se trata de estudiar. Por eso hay que estudiar primero antes de creer que están ofendiendo. Les estoy ilustrando, el catolicismo es un sincretismo de paganismo de la época del siglo III, la adoración al sol, que era el dios de los romanos, y el cristianismo. Entonces fusionaron, sincretizaron tres. Y entonces el cristiano, para evitar que lo siguieran, el cristiano laxo, la laxitud de esa época, para evitar que lo siguieran matando, le mataran sus hijos, los masacraran en el Coliseo romano. Entonces ese fue como el negocio de Constantino. Entonces ustedes se convierten a esta religión mezclada y yo no los mato más, y todos en paz. Ahí nació el catolicismo y ahí quedó en stand-by la iglesia primitiva, la iglesia que Jesucristo vino a instituir, y que solo hasta el siglo XVI, dentro de un monasterio católico, Martín Lutero, estudiando la Biblia, se dio cuenta que habían distorsionado el evangelio de Jesucristo y decidió apartarse de la iglesia católica. Lo persiguieron, lo querían hasta matar, sí, se escondió y empezó a promulgar, hizo un edicto que lo pegó en la catedral de un pueblo de Alemania, promulgando el evangelio de Jesucristo, que era el mismo de la iglesia primitiva de los primeros siglos. Ahí continuó el cristianismo, que es el que le llaman ahora protestantismo. Entonces por eso ese cristianismo tiene el catolicismo y el protestantismo, y están los musulmanes, judaísmo, cristianismo y los musulmanes. Así está repartida la torta religiosa aquí en Jerusalén, aquí en Israel. Avancemos. La Jerusalén antigua, la vieja Jerusalén, está toda la estructura arquitectónica de la ciudad vieja de David, el rey David. Estoy fascinado, yo estoy feliz aquí en Jerusalén. Yo venir a Jerusalén, lo más maravilloso. Ahí estoy, pero encantado de la vida yo aquí, indescriptible. Miren esas escaleras, mire.
Vea, estoy como si fuera como una especie de la muralla china versión Jerusalén. Mira ya todas esas construcciones antiguas, todos esos muros antiguos que pertenecen a la ciudad de David. Y abajo el abismo, un sendero allá abajo. Por aquí, por todos estos lados, por alguna parte de estas, antiguamente, hace 2022 años, estuvo caminando Jesucristo. Sí, Señor, Jesucristo estuvo por aquí. Ahí detrás de esos buses, ahí está lo que fue el cementerio de la ciudad del rey David, la antigua Jerusalén. El cementerio de esa época. Y fíjense, viajeros, que este cementerio que hay aquí, gigantesco, está en lo que también perteneció a la antigua Jerusalén. En todo ese valle, todo el valle que daba la antigua Jerusalén, que fue destruida por los romanos. En esa guerra, en ese ataque traicionero de los romanos contra los judíos, a quienes empezaron a verlos como enemigos. Fíjense que desde la antigüedad a los judíos los han visto como enemigos, porque eran el pueblo bendecido de Dios, el pueblo escogido de Dios. Los romanos fueron los primeros que hicieron el primer holocausto. Al atacarlos por sorpresa, murieron muchos de esos cuerpos quedaron ahí en ese cementerio, que es gigantesco este cementerio. Casi que el antiguo Jerusalén quedó como de un cementerio. Entonces hicieron la nueva ciudad al otro lado del templo, y esa antigua quedó como un sitio para recordar lo que los romanos le hicieron a los judíos. Ya en el siglo XX ustedes saben que Hitler quiso hacer lo mismo y mató muchos judíos. Siempre los han perseguido, por eso son las diásporas. Las diásporas es que los judíos se riegan, se dispersan por todo el mundo para evitar que desaparezcan la raza. La entrada principal del cementerio, que queda aquí en la parte alta, hasta el día de hoy funciona como cementerio. Aquí están todas las tumbas antiguas, mire, todas las tumbas antiguas del cementerio de la antigua Jerusalén. Todo eso son tumbas, todos esos rectángulos son tumbas. Mira, ahí hay una lápida. Sí, amigos y amigas, estamos en el cementerio antiguo, un cementerio antiguo. Ay, 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 casi me caigo. Ay, como dicen por ahí, un tropezón cualquiera en la vida. Cementerio antiguo de la ciudad vieja, la ciudad antigua de David, el rey David. Ahí están todas las lápidas detrás de mí. Lápidas, muchas tumbas detrás de mí. Estoy pisando tumbas de judíos. Vamos a buscar una tumba que tenga una lápida bien bonita. Porque ya, esto son tumbas. Aquí tiene todavía los vestigios, lo que queda de una lápida en hebreo, ¿sí? Miren, tumbas, el pasillo. Y mire, todo eso son tumbas, sepulturas. Los sepultaban en cajones de piedra. Dicen que funciona desde el año 3000 a.C. este cementerio. Aquí encontré una que conserva todavía las letras intactas. Bueno, está al revés, estoy leyéndolo al revés. Mire, me imagino que ese es una pareja de esposos, ¿no? Para los que no saben, los judíos escriben de derecha a izquierda. Se empieza a escribir aquí hacia allá. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. Los árabes también lo hacen así. Una tumba familiar. Miren allá esa tan bonita azul. Vamos a pisar estas tumbas. Estoy pisando tumbas judías. Miren estas. Es en bajo relieve. Esta lápida la hicieron en bajo relieve. Escriben de aquí para acá. Mire, esta está hecha en mármol. Saltemos aquí. Esta lápida está en mármol, mire. En bajo relieve también escribieron los epitafios. Ahí está escrito un epitafio que tuvo que ver con la forma de vida o las personas que están sepultadas allí, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte. Entonces salgo otra vez hacia allá del cementerio. Estoy pisando tumbas, estoy por encima de las tumbas. Ahí deben haber huesos secos de tantos años. Mira, está los gusanos, mire. Vean los gusanos cómo se salen, vea. Los gusanos se salen de las tumbas. Mucho gusano, mire. Por todo lado hay gusanos.
Voy a salirme del... Este es el cementerio Yewis. Esto está plagado de tumbas antiguas, tumbas de la época de la ciudad de David. Lo grande del cementerio, nosotros estuvimos al otro lado de la avenida. Allá estuve mirando las tumbas y ahora pasando la avenida, mire, está la parte más grande del cementerio, cementerio Yewis. Aquí sí hay lápidas como más intactas, ¿no? Lápidas más intactas. Y vamos rápido para el Monte de los Olivos. Vamos rápido para el Monte de los Olivos, porque esta caminata está fuerte, pero vale la pena. Conoce uno más así que andando en un carro. Buen estado físico para hacer estos recorridos. Como son puras colinas, bajar, subir, muchas escaleras. Allá van dos turistas, van varios turistas. Se empieza a ver la panorámica de otra parte de Jerusalén y allá el antiguo templo de los judíos. Me encuentro en el mirador más espectacular que pueda tener Jerusalén. Desde aquí se ve toda la ciudad antigua y al fondo se encuentra la ciudad nueva también. Pero desde este punto que separa el cementerio Yewis del Monte de los Olivos, que ya vamos para allá, desde este punto, aquí estuvo parado Jesús, está en el relato bíblico, llorando de ver que su pueblo no se quería convertir y no lo quería aceptar a él como el Mesías. Desde aquí lloró, desde aquí él contempló la tristeza de cómo su pueblo se perdía con la ceguera espiritual. En el Evangelio de Lucas 19:41 y Mateo 23:37 es donde está el relato de cómo Jesús lloró al ver que su pueblo no se convertía. Pero desde aquí mismo, de este monte alto, el Monte de los Olivos queda en un punto alto, desde aquí fue que los romanos atacaron en el 68 y 70 después de Cristo, atacaron a Jerusalén y destruyeron el templo y destruyeron gran parte de la ciudad antigua. Allá hay un valle, ese valle que hay allá es donde quedaba la antigua Jerusalén. Después de la destrucción de los romanos, la ciudad fue desplazada hacia arriba, la corrieron, pero el último borde de lo que corrieron, o sea, la corrieron al otro lado del templo de Salomón, del que destruyeron ahí en el 70, y ese muro que quedó ahí, que allá al fondo se ve la puerta por donde se entraba a la ciudad de David. Los muros fueron reconstruidos en parte, unas partes quedaron en pie, pero eso quedó cerrado, ¿sí? Y pues allá está el Domo de la Roca, donde tomaron posesión los musulmanes de esa parte. Allí antecito está el sepulcro de Jesús, el Santo Sepulcro, y allá está el Monte Sión, desde donde acostumbraba David a orar. Vamos al Monte de los Olivos. Y esta iglesia que construyeron aquí, la iglesia católica construyó aquí en el Monte de los Olivos, pertenece al gobierno de Francia. Es del gobierno de Francia. Miren, aquí les voy a mostrar la fachada, cómo es. Mientras tanto, vamos bajando porque el motivo principal por el que llegué aquí es para pisar el Monte de los Olivos, donde Jesús vivió sus primeras horas de pasión, el estrés, la tristeza, porque ya estaba escrito, ¿no? Y se sabía que venían por él para capturarlo y estaba destinado a hacer sacrificio de la humanidad. Todos los pecados del hombre fueran al cuerpo de él, a la vida de él, y fueran sometidos al escarnio en la cruz del Calvario. Sacrificio del Cordero aniquilaba el pecado y la muerte para dar vida y salvación al ser humano. Esto forma parte del Huerto de los Olivos. En alguna parte debajo de estos árboles, en la noche del jueves, después de que cenaron en la tarde, fueron al Monte de los Olivos. Él fue a orar y le dijo a los discípulos que esperaran por allá atrás. No sé cuál de estas partes sería, que esperara por allá atrás. Y él fue a cierta distancia para tener privacidad con el Padre, orar al Padre, y la súplica de él como humano, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, la parte humana, y él iba a llevar nuestro pecado. Entonces empezó él a absorber la parte humana del ser humano y empezó a orarle al Padre: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, si no, que se haga tu voluntad. Impresionante eso. Bueno, y el sueño mío era venir a pararme aquí, quitarme los zapatos y pisar. Para mí esto es un lugar muy santo. Ahí, pisando la tierra que Jesús pisó. Alguna partecita de por aquí Jesús pisó, no sé cuál. Sueño cumplido, estoy pisando el lugar donde Jesús estuvo. Dice la Biblia que caían gotas de sangre. Dice la ciencia que no era sangre, sino que era magnesio, los excesos de magnesio. Cuando una persona está sometida a un estrés elevado, extremo, el sudor le puede salir de color naranja, todo medio rojizo. O sea, el ser humano puede llegar a eso si el nivel de estrés es extremadamente alto, es
dañino, es perjudicial. Pues en ese momento todas las enfermedades del ser humano empezaban a llegar al cuerpo de Jesús, porque recuerden que él iba a cargar todo allá. Allá cargó, dice la Biblia, nuestras enfermedades. Isaías 43, 4 y 5. Nuestros pecados, las inmundicias, la perversión, ¿sí? Para que nos arrepintiésemos de nuestros pecados al ver la cruz del Calvario y decidiéramos emprender una nueva vida, ser nuevas criaturas, conforme, de acuerdo a como Dios nos quiere ver, agradar a Dios. Todo eso es lo que gira en torno al Evangelio de Jesucristo. Señoras, señores, amigos, amigas, viajeros, viajeras, estoy en el Huerto de los Olivos, en el Monte de los Olivos. Fíjense que parte del Huerto de los Olivos ahora es propiedad privada, pertenece ya a personas, ¿sí? Debieron haberlo conservado todo, ¿no? Mira la oliva, vea, aquí está la oliva, esta es la oliva, por eso es el Monte de los Olivos, el Huerto de los Olivos. Este delicioso fruto de donde sacan el aceite más saludable del mundo, que se come en toda Europa. Me voy a llevar esta oliva de recuerdo. Llevémonos 2, llevémonos 3 olivas. Voy a conservar estas olivas. Oh, se me cayó una. Que las traje del Huerto de los Olivos en Jerusalén. Voy a llevar varias por si se me pierden. Voy a llevar estas. Bueno, ahí tomé unas olivas de recuerdo de este santo lugar, el Monte de los Olivos. Miren, el monte, parte del Monte de los Olivos. En alguna de esas partes caminó Jesús con sus discípulos buscando el sitio donde iba a orar al Padre. Y allá al fondo se ve el cementerio, ¿sabes? Enseguida del cementerio quedaba el Monte de los Olivos, el Huerto de los Olivos. Ahí están los olivos, los arbolitos. Sí, yo tomé ya unas semillas. Jerusalén es espectacular, me gustaría vivir aquí. Espero les haya gustado este trayecto desde la ciudad antigua. Dale like, suscríbete y acércate a Dios. Sigan siendo felices. Gabotril les dice, desde el Huerto de los Olivos, chao, chao.